Solo una acción amable de la repostera de la mansión despertó la obsesión del frío general. Hannah siempre había sido una chica común, de esas que pasan desapercibidas en una multitud. Pero sus manos, pequeñas y hábiles, guardaban un don que la hacía especial, el arte de convertir ingredientes simples en pequeños milagros de azúcar y mantequilla. Cuando su madre falleció, Hannah sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se quedó sola en la pequeña aldea, con las manos vacías y el corazón pesado. Los vecinos, compasivos, la animaron a buscar fortuna en la capital. Los primeros meses en la capital fueron una prueba de fuego. Hannah abrió un pequeño puesto de postres en el mercado principal, levantándose antes del amanecer para encender el horno y trabajando hasta que sus pies ardían y sus dedos estaban amoratados por el calor. Pero su esfuerzo dio frutos. Poco a poco, los clientes comenzaron a llegar, primero curiosos, luego habituales, finalmente devotos que regresaban por sus tartaletas de durazno, por el aroma a pan recién horneado que se filtraba entre los puestos. Fue entonces cuando un prestigioso establecimiento de la capital la contrató como repostera oficial. Era el sueño que su madre había imaginado para ella, un trabajo digno, un salario estable, un futuro prometedor. Hannah creyó que había llegado a la orilla después de una larga travesía. Que el mar del destino, al fin, se había calmado. Pero el destino, caprichoso y travieso, tenía otros planes para ella. Una mañana, varios soldados irrumpieron en el mercado anunciando que la mansión Blackwood buscaba nuevos cocineros, reposteros y sirvientes para servir directamente al general del reino. Los rumores sobre aquel hombre eran innumerables. Decían que era el estratega militar más brillante del continente. Que jamás sonreía. Que despedía sin contemplaciones a cualquiera que no cumpliera con sus exigencias. Pero también se decía que el salario era 3 veces superior al de cualquier otra casa noble. El jefe de los soldados explicó que todos los aspirantes pasarían 2 semanas demostrando sus habilidades culinarias. El general aprecia la limpieza por encima de todo, anunció con voz firme. Detesta la comida demasiado grasosa, amarga o excesivamente salada. Si alguno pretende impresionarlo con extravagancias, puede retirarse desde ahora. Muchos aspirantes comenzaron a murmurar entre ellos. Hannah respiró hondo. Aquella oportunidad podía cambiar su vida. Presentó cartas de recomendación de la pastelería donde trabajaba y fue aceptada entre los candidatos. Durante los siguientes días apenas pensó en otra cosa que no fueran recetas, ingredientes y combinaciones de sabores. Quería dar lo mejor de sí. Una semana antes de iniciar las pruebas, Hannah decidió preparar una nueva versión de sus tartaletas de durazno. Después de limpiar su pequeña casa, colocó los duraznos en almíbar sobre la mesa y comenzó a organizar los ingredientes. Entonces frunció el ceño. Le faltaban hojas frescas de menta y algunas hierbas aromáticas que solía recoger en un campo situado a las afueras de la capital. Sin perder tiempo, tomó un canasto, cubrió su vestido con una capa ligera y emprendió el camino. El aire era fresco y el campo estaba cubierto por flores silvestres. Mientras cortaba cuidadosamente algunas ramas de menta, un estruendo rompió la tranquilidad. El sonido de caballos galopando. Después. Voces. Hannah sintió un escalofrío. Instintivamente se escondió detrás de un arbusto. 3 hombres vestidos de negro pasaron apresuradamente. ¿Estará muerto? Más le vale. Si sobrevive, Lord Bruce acabará con nosotros. Vámonos antes de que lleguen refuerzos. Los jinetes desaparecieron levantando una nube de polvo. El silencio volvió. Hannah permaneció inmóvil durante unos segundos. Su corazón latía con fuerza. Debería regresar. Era lo más sensato. Pero entonces vio varias flechas clavadas en el suelo y manchas de sangre que se internaban entre los árboles. Si alguien seguía con vida, no podía abandonarlo. Entre la hierba distinguió una figura apoyada contra un árbol. Cabello blanco. Ropas color vino. Una espada aún sostenida entre los dedos.
El hombre respiraba con dificultad. El General Adrian Blackwood luchaba por mantenerse consciente. Aquella emboscada había sido cuidadosamente planeada. Habían atacado cuando regresaba de inspeccionar una fortaleza fronteriza, lejos de la protección de la capital. La placa metálica oculta bajo su uniforme había detenido la puñalada destinada a su corazón. Pero una espada había abierto una profunda herida en su brazo izquierdo. Había conseguido derrotar a la mayoría de sus atacantes antes de que huyeran. Ahora solo le quedaban fuerzas para mantenerse despierto. Pensó que moriría allí. Entonces escuchó unos pasos ligeros. No tuvo energía para levantar la espada. Hannah corrió hasta él. «Milord. ¿Puede escucharme?» El hombre abrió lentamente los ojos grises. Intentó incorporarse, pero una punzada recorrió todo su costado. Con voz baja respondió. «Una emboscada». Hannah observó la sangre en su brazo y sintió que las piernas le temblaban. Nunca había visto una herida semejante. Pero si perdía la calma, aquel hombre podía morir. Respiró profundamente. «Por favor, no haga esfuerzos. Yo sé cómo tratar heridas básicas». El general la observó. Esperaba miedo. O desesperación. Sin embargo, aquella joven parecía únicamente preocupada por salvarlo. Ella se acercó con timidez mientras se rompía parte del delantal para improvisar un vendaje. Durante el camino, él no habló. Estaba acostumbrado a soportar el dolor en silencio. Pero no estaba acostumbrado al calor de un cuerpo femenino contra el suyo mientras ella lo sostenía. Mientras Hannah limpiaba cuidadosamente la herida, él observó cada uno de sus movimientos. Sus manos temblaban ligeramente. No porque le diera asco la sangre. Tenía miedo de hacerle daño. Eso le resultó extrañamente sincero. «Va a arder un poco. Haz lo necesario». Ella limpió la herida con agua caliente y hierbas medicinales. Después aplicó un ungüento casero. Finalmente vendó su brazo con sorprendente delicadeza. «Listo». El general movió lentamente el brazo. El vendaje estaba firme. Había hecho un buen trabajo. «Gracias». Aquella fue probablemente la palabra más larga que había pronunciado en todo el día. Al caer la noche, Hannah encendió el horno. «No tiene por qué molestarse, señorita. Un herido necesita comer bien». Mientras preparaba una sopa de verduras, horneó pan fresco y terminó las pequeñas tartaletas de durazno que había pensado practicar para las pruebas. La casa comenzó a llenarse de un aroma cálido. Canela. Mantequilla. Duraznos recién horneados. El general permanecía sentado en silencio. No recordaba la última vez que alguien hubiera cocinado únicamente para que él recuperara Fu. Desde que ingresó al ejército, todas las comidas habían sido rápidas, eficientes y sin ningún afecto. Todos sus sirvientes estaban aterrados de él, que ni siquiera le sostenían la mirada. Pero esta joven le hablaba con dulzura. Cuando Hannah sirvió la cena, él tomó primero la sopa. El sabor era suave. Equilibrado. Reconfortante. Después probó el pan. Crujiente por fuera. Esponjoso por dentro. Finalmente tomó una de las tartaletas. El durazno conservaba su dulzura natural, la masa era ligera y el toque de menta dejaba una frescura delicada al final. Por un instante, todo desapareció. Las guerras. Las conspiraciones. Las interminables reuniones. Las responsabilidades. Solo existía aquella pequeña cocina iluminada por una lámpara de aceite y el aroma de un postre que le recordaba vagamente a un hogar que ya casi había olvidado. Hacía tantos años que no experimentaba aquella sensación que incluso le resultó extraña. Abrió los ojos y la observó. Hannah lavaba los utensilios sin esperar un elogio. No buscaba su favor. Ni siquiera parecía saber realmente quién era. Su vestido azul claro se ceñía a sus caderas mientras se estiraba para alcanzar una repisa,
Sus mejillas tenían un tono rosado por el calor del horno. Su cabello castaño claro, casi cobrizo, caía en ondas desordenadas, y sus pechos se movían bajo la tela con cada gesto. Algo se removió en el pecho del general. No era deseo crudo, era una curiosidad más profunda. Un interés que iba más allá de su cuerpo. 2 días después, la herida había mejorado lo suficiente para que pudiera marcharse. Antes de salir, colocó una pequeña bolsa sobre la mesa. Al abrirla, Hannah descubrió varias monedas de oro. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Milord, esto es demasiado. Es la recompensa que mereces». Ella negó suavemente con la cabeza y cerró la bolsa. «No ayudé a un hombre herido esperando recibir dinero». Adrián frunció ligeramente el ceño. Era la primera persona que rechazaba una recompensa semejante. Por un instante, el general no encontró respuesta. Aquellas palabras parecían absurdamente simples. Y, sin embargo, movió algo en su frío corazón. Antes de marcharse, Hannah añadió con amabilidad. «Espero que su herida sane pronto. Procure descansar un poco más, trabaja demasiado». Adrián salió de aquella pequeña casa sin decir nada, había visto nobles arrodillarse buscando su favor. Mercaderes intentando sobornarlo. Sirvientes temblando únicamente por escuchar su nombre. Pero aquella muchacha, lo había tratado simplemente como a un hombre herido. El frío general descubrió que no podía olvidar la cálida sonrisa de la joven que se las había preparado. El día de la prueba llegó con el sol aún tibio sobre los tejados de la capital. 7 candidatos habían sido convocados a la cocina principal de la mansión Blackwood. Solo 2 quedarían, uno para los platos principales, otro para la repostería. El ambiente era tenso. Los cuchillos rechinaban contra las tablas, las sartenes chisporroteaban y el vapor de los caldos empañaba los cristales de las ventanas. Hannah había llegado con las ideas claras. No quería improvisar. Había practicado cada receta hasta que sus dedos las recordaran mejor que su mente. Preparó un cheesecake de frutos del bosque con base de galleta crujiente, un tiramisú con un toque de licor de café que había aprendido en la pastelería y sus tartaletas de durazno. Cuando todo estuvo listo, los ayudantes del general recogieron los platos y los llevaron al comedor privado. Los 7 cocineros esperaron en la cocina, con las manos entrelazadas o apoyadas en las encimeras, escuchando el eco de sus propios latidos. Desde el otro lado de la puerta, apenas llegaban los sonidos de cubiertos contra porcelana. Luego, una pausa. Después, una orden breve. Y otro plato retirado. Uno a uno, los aspirantes fueron descartados. El mayordomo entraba, señalaba a un cocinero y decía con voz neutra: «El general agradece su esfuerzo, pero no continuará con su postul». 5 fueron eliminados. Solo quedaron 2. El primero en ser confirmado fue un cocinero experto, de cabello canoso y manos marcadas por años de oficio. Sería el encargado de los platos principales. Había preparado un estofado de cordero con reducción de vino tinto que, según los rumores, había hecho dudar incluso al exigente general. Y luego, quedaban los postres. El mayordomo entró de nuevo. «El general desea probar ahora los postres». Hannah sintió un nudo en el estómago. Los platos de los demás ya habían sido retirados. Los suyos estaban al final. Pasaron varios minutos. Largos. Eternos. Dentro del comedor, Adrian Blackwood observó la bandeja con los 3 postres. El cheesecake tenía una textura impecable. El tiramisú prometía un equilibrio perfecto entre amargor y dulzura. Pero sus ojos se detuvieron en las tartaletas. Eran tan similares a aquellas que había probado en la casita de Hannah que su pecho se contrajo. La masa dorada, el durazno brillante y la decoración de pétalos y menta, como si la joven hubiera arrancado un trozo del campo donde la encontró y lo hubiera puesto sobre un plato. Tomó una con los dedos. La acercó a su boca.
El aroma a canela y fruta caramelizada invadió sus sentidos antes siquiera de morderla. Cerró los ojos al probarla. Era ella. No había duda. Aquella textura, aquella mezcla de dulzor y frescura, aquella sensación de hogar que no podía explicar con palabras, solo una persona podía haberla creado. Adrián dejó la tartaleta a un lado y se limpió los dedos con lentitud. Su pulso se había acelerado. Y eso, para un hombre que controlaba cada latido en el campo de batalla, era un síntoma peligroso. Haz pasar al repostero que preparó esto, ordenó con voz firme, aunque por dentro algo vibraba. El mayordomo asintió y salió. En la cocina, Hannah escuchó su nombre. Sintió que la sangre se le helaba. ¿Yo? Preguntó en un susurro. Sí, señorita. El general desea verla. Las manos le temblaron al limpiarlas en su delantal. ¿Le habrá disgustado? ¿Habrá encontrado algún defecto? Caminó hacia la puerta con el corazón golpeándole las costillas, sin atreverse a levantar la mirada. Entró al comedor y vio la larga mesa de roble, los platos retirados, y al fondo, sentado en una silla de respaldo alto, la figura imponente del general. Pero no levantó los ojos. No se atrevió. Se arrodilló como habían hecho los demás, con la cabeza gacha y las manos apoyadas sobre los muslos. Me llamo Hannah, soy una humilde repostera a su servicio, milord. Adrián la observó en silencio durante un instante que se alargó más de lo necesario. La vio con el cabello recogido en un moño bajo, algunos mechones sueltos cayendo sobre sus mejillas sonrojadas. Su delantal blanco estaba manchado de harina y mermelada. Y sus dedos, aquellos dedos que lo habían vendado con tanta ternura, aún temblaban ligeramente. Está asustada, pensó. Cree que voy a despedirla. La sensación de poder sobre ella, de tenerla de rodillas sin que ella supiera que él ya la había deseado desde aquella noche, le provocó un cosquilleo extraño en el abdomen. Levántate, dijo, con un tono más suave del que solía usar. Y explícame cómo preparaste estas tartaletas. Hannah obedeció, pero mantuvo la mirada fija en el suelo. Sus mejillas ardían. Utilicé duraznos en almíbar, milord, pero los caramelicé ligeramente con miel y un toque de jengibre. La masa la trabajé con mantequilla fría para que quedara hojaldrada, y la decoración es solo, flores comestibles y menta, para dar frescura. Adriana sintió. Pero no estaba escuchando los ingredientes. Estaba observando cómo sus labios se movían al hablar, cómo su pecho subía y bajaba con la respiración agitada, cómo el delantal se ceñía a sus caderas y el borde de su fal. Ella inclinó la cabeza y se levantó. Mientras caminaba hacia la puerta, sintió la mirada de él clavada en su nuca, en la curva de su espalda, en el balanceo de sus caderas al andar. Adrián esperó a que la puerta se cerrara para exhalar el aire que había estado conteniendo. Los primeros días en la mansión Blackwood fueron un torbellino de harina, hornos y silencio. Hannah se movía por la cocina con precisión mecánica, midiendo ingredientes, controlando temperaturas, decorando cada plato como si fuera una obra de arte. Pero su boca permanecía cerrada. Respondía con monosílabos a las preguntas de su asistente, mantenía la mirada baja cuando cruzaba a algún sirviente y, sobre todo, evitaba pensar en la hora de la tarde. Porque cada tarde, puntual como un reloj, el general la llamaba a su sala privada. La cena ha terminado, señorita Hannah. El general desea probar el postre. Esa frase, pronunciada por el mayordomo, le helaba la sangre. No porque sus postres fueran malos, todo lo contrario, cada creación había sido recibida con un silencio que ella interpretaba como aprobación, sino porque él la observaba mientras comía. No era una mirada cualquiera. Era una mirada que la desnudaba, que se posaba en sus dedos, en la curva de su cuello, en el temblor de sus pestañas. Y Hannah, atrapada por los rumores que circulaban sobre el general, su crueldad, su impaciencia, su incapacidad para perdonar un error, no sabía cómo comportarse. Se mantenía rígida. Formal. Distante.
Y Adrián no notaba. Cada día, la veía entrar con la bandeja temblorosa, colocar el plato sobre la mesa con exagerada precisión, y luego retroceder como si él fuera a morderla. Su voz, cuando hablaba, era un susurro ahogado. Sus ojos nunca se encontraban con los suyos. Él probaba el postre, exquisito, siempre exquisito, y entonces alzaba la mirada esperando encontrar aquella chica dulce que lo había vendado con manos firmes y lo había alimentado con sopa caliente. Pero solo encontraba a una sirvienta asustada. Eso no podía seguir así. Esa tarde, cuando el mayordomo anunció que el general la esperaba para el té, Hannah sintió el nudo habitual en el estómago. Pero algo era diferente. No la habían llamado al comedor, sino a la sala de lectura privada del ala este. Un lugar más pequeño. Más íntimo. Cuando entró, llevando una bandeja con galletas recién horneadas y un tarro de jalea de frambuesa que había preparado ella misma, encontró a Adrián sentado en un sillón junto a la chimenea. No llevaba el uniforme de gala, sino una camisa oscura desabrochada en el cuello y mangas remangadas hasta los codos. Parecía más humano. Y eso la aterraba aún más. «Deja la bandeja aquí», dijo él, señalando la mesita baja frente a él. «Siéntate». Hannah parpadeó. ¿Sentarse? Los sirvientes no se sentaban con el general. «Milord, no creo que». «He dicho que te sientes». Su voz no era un grito, pero tenía el filo de una orden militar. Hannah obedeció, posándose en el borde del sillón opuesto, con las manos apretadas sobre las rodillas. Adrián tomó una galleta. La olió, frambuesa, mantequilla, un toque de vainilla, y luego la mordió. El crujido resonó en el silencio de la sala. Masticó lentamente. Tragó. Y entonces, sin previo aviso, frunció el ceño. Algo está mal. El corazón de Hannah dio un vuelco tan violento que creyó que se le saldría del pecho. «¿Qué sucede, milord?» «Esta galleta. Prueba la jalea». Ella se levantó de inmediato, acercándose a la mesa con pasos temblorosos. Tomó una galleta y la mordió. Masticó. El sabor era perfecto, la acidez de la frambuesa equilibrada con la dulzura del azúcar, la textura crujiente de la masa. «No encuentro nada malo, milord», dijo, confundida. Adrián la observó con ojos grises que brillaban a la luz del fuego. «Arrodíllate». La orden fue tan firme, tan repentina, que Hannah cayó de rodillas ante él sin pensar. La alfombra mullida amortiguó el golpe. Su falda se extendió a su alrededor como un círculo de tela azul. Adrián tomó una galleta y la partió por la mitad. Con la punta de los dedos, extrajo un poco de jalea del centro y extendió la mano hacia ella. «Prueba esto». Hannah dudó un segundo. Luego, con el índice tembloroso, tomó un poco de la mermelada roja y la llevó a sus labios. Lamió lentamente. El sabor dulce y ácido se derritió en su lengua. «Está bien, milord», susurró. «No me parece», dijo él, y su voz había bajado un tono, volviéndose más ronca. «Hazlo de nuevo». Ella repitió el gesto. Esta vez, cuando su dedo tocó sus labios, Adrián se movió más rápido que ella. Su mano atrapó la muñeca de Hannah y llevó su dedo a su propia boca. Hannah sintió el calor de sus labios contra su piel. Sintió como su lengua rodeaba la yema de su dedo, lamiendo el resto de la jalea con una lentitud deliberada, casi perversa. Un escalofrío recorrió su espalda. «Milord», su voz salió quebrada. ¿Qué hace?» Adrián soltó su mano, pero sus ojos no se apartaron de ella. Con parsimonia, hundió sus propios dedos en el tarro de jalea. Cuando lo sacó, estaban cubiertos de rojo brillante. «Ahora tú», ordenó. «Lame». Hannah sintió que el suelo se abría bajo sus rodillas. Pero algo en la mirada de él, una chispa de desafío, de necesidad apenas contenida, la impulsó a obedecer.
Se inclinó hacia adelante, tomó su mano con ambas manos, y pasó su lengua por sus dedos. La jalea era dulce. Pero la piel de él era cálida, firme, y su pulso latía bajo la superficie. Adrián contuvo la respiración. Sentir su lengua, húmeda y suave, recorriendo sus dedos, despertó algo primitivo en su vientre. Un calor denso que se extendió hacia su pecho, hacia su garganta, hacia cada terminación nerviosa. Así, pensó. Así quería que fuera. Sumisa, pero no asustada. Tímida, pero no distante. Ya no hay esa dulzura de antes, dijo, retirando la mano. No comprendo, milord, respondió Hannah, con la voz aún temblorosa. Eres tú. Ya no actúas como antes. Me tienes miedo. Ella abrió la boca para negarlo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Porque era cierto. Le tenía miedo. A su fama, a su poder, a la intensidad de su mirada. Adrián se levantó con un movimiento felino. Antes de que Hannah pudiera reaccionar, él la tomó por los brazos, la alzó del suelo y la presionó contra la pared más cercana. El mármol frío se clavó en su espalda, pero el calor del cuerpo de él contra el suyo era abrumador. Sus caderas se encontraron. Sus pechos quedaron aplastados contra su pecho. Y su rostro, tan cerca que podía sentir su aliento, mezclado con el aroma a frambuesa, se inclinó hacia el de ella. Dan, dulce Hannah, susurró, y el apodo resonó en el silencio como una caricia. ¿Vas a dejar que el miedo te robe esa dulzura que te hace única? ¿Vas a seguir temblándome como si yo fuera un monstruo? Hannah no pudo responder. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido escapó. Entonces él la besó. No fue un beso suave. Fue un beso de reclamación, sus labios presionaron contra los de ella con una firmeza que bordeaba la urgencia, y el sabor de la jalea de frambuesa se mezcló con el calor de sus bocas. Hannah sintió la lengua de él rozar el borde de sus labios, pidiendo entrada, y ella, sin saber si era miedo o deseo, lo separó apenas lo suficiente para que él profundizara el beso. Su mano se enredó en su cabello, tirando suavemente para inclinar su cabeza hacia atrás. El otro brazo rodeó su cintura, apretándola contra la pared, contra él, como si quisiera fusionarla con su propio cuerpo. Cuando finalmente se separó, ambos respiraban con dificultad. Los labios de Hannah estaban hinchados, brillantes, y sus mejillas ardían como si hubiera estado al sol durante horas. Adrián la miró, y una sonrisa, la primera que Hannah veía en su rostro, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa de satisfacción, de posesión, de un hombre que acababa de conseguir lo que quería. Bien, dijo, soltándola lentamente, como si le costara separarse de su calor. Espero que sepas que espero un cambio de actitud, dulce Hannah. La noche cayó sobre la mansión Blackwood como un manto de terciopelo oscuro. Hannah había pasado la tarde en un estado de inquietud, mezclando ingredientes sin pensar, quemando una bandeja de galletas y derramando leche sobre la encimera. Su asistente la miró con preocupación, pero ella se limitó a sonreír con nerviosismo. Vuelve esta noche. Las palabras del general resonaban en su cabeza como un eco persistente. Pero ahora, mientras subía las escaleras hacia la sala de té, no era solo el beso lo que la atormentaba. Era lo que había visto en el bosque. Los hombres de negro. Las flechas. Las palabras que aún recordaba con claridad: si sobrevive, Lord Bruce acabará con nosotros. Lord Bruce. La mano derecha del rey. El hombre más poderoso del reino después del monarca. Hannah había guardado ese nombre en su memoria como un secreto venenoso, sin saber qué hacer con él. Pero ahora, después de que Adrián la besara, después de que la llamara dulce Hannah con esa voz ronca y posesiva, ya no podía callarlo. Si él está en peligro, debo decírselo, pensó. Aunque me despida. Aunque me tome por loca. Llamó a la puerta con los nudillos temblorosos. Adelante. La voz de él llegó desde el interior, más suave que de costumbre.
Hannah abrió la puerta y encontró a Adrián sentado en el mismo sillón junto a la chimenea. La luz del fuego bailaba sobre sus rasgos afilados, suavizando las sombras bajo sus ojos. Llevaba la misma camisa oscura de la tarde, pero esta vez tenía un vaso de vino en la mano. Al verla entrar, sus labios se curvaron en una media sonrisa. «Llegas puntual, dulce Hannah. Me alegra que hayas seguido mi invitación». Ella cerró la puerta detrás de sí y se quedó junto a ella, sin atreverse a acercarse. «Milord, ¿cómo sigue su herida?». La pregunta tomó a Adrián por sorpresa. Parpadeó, como si hubiera olvidado que alguna vez había estado herido. «Bien. Ha cicatrizado casi por completo. La medicina que usaste fue efectiva». «Me alegra», dijo ella, y esta vez su voz no tembló tanto. «Me preocupaba que pudiera infectarse. O que no hubiera sanado bien». Adrián la observó con atención. Algo en su tono, en la forma en que sus dedos se retorcían alrededor del borde de su falda, le dijo que no había ido allí solo para preguntar por su salud. «Hannah», dijo, y su nombre sonó a advertencia. «¿Qué pasa?». Ella levantó la mirada y se encontró con sus ojos grises. Por un instante, el miedo la paralizó. Pero luego recordó las flechas clavadas en el suelo, la sangre manchando la hierba, la forma en que él había luchado por mantenerse consciente. Alguien quería matarlo. Y ella podía evitarlo. El futuro era incierto, una cosa era segura, no estarían solos. «Milord», comenzó, y su voz se quebró. «El día que lo encontré en el bosque, vi a los hombres que lo atacaron. Los vi huir». Adrián se puso en pie de un salto. El vaso de vino quedó olvidado sobre la mesa. «¿Qué viste?». «No los reconocí, milord. Pero, los escuché. Uno de ellos dijo algo. Dijo que si usted sobrevivía, Lord Bruce acabaría con ellos». El silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. Adrián se quedó inmóvil, como una estatua de mármol iluminada por el fuego. Su mandíbula se tensó. Sus puños se cerraron a los costados. «¿Está segura?», preguntó, y su voz era un filo de acero. «Completamente», respondió Hannah, y esta vez no dudó. «Escuché su nombre con claridad. Lord Bruce. Dijeron que si usted vivía, él los mataría». Adrián se volvió hacia la chimenea y apoyó una mano contra el manto de piedra. Hannah no podía ver su rostro, pero vio cómo sus hombros subían y bajaban con una respiración profunda, controlada. «Lord Bruce», repitió Adrián, y el nombre salió de sus labios como un veneno. «La mano derecha del rey. Mi superior en el Consejo Militar. El hombre que elogió mi estrategia en la última batalla, que brindó por mi salud en el banquete de la victoria, y que al día siguiente envió asesinos a mi camino». Hannah dio un paso adelante, sin saber si era para consolarlo o para protegerse. «¿Por qué haría algo así, milord?». Adrián se giró lentamente. Su rostro estaba compuesto, pero sus ojos ardían con una intensidad que Hannah no había visto antes. No era deseo esta vez. Era algo más frío. Más peligroso. «Porque he estado investigando cosas que no debería. Desapariciones en el reino. Emboscadas a mis hombres en la frontera. Espías que han muerto en circunstancias sospechosas. Alguien está filtrando información al enemigo, Hannah. Y yo me he estado acercando demasiado a la verdad. Sé cómo mover a mis piezas en el tablero. Y tú eres mi mejor pieza». «¿Por qué yo?», preguntó ella, y su voz sonó más pequeña de lo que quería. «Hay cientos de sirvientes en esta mansión. Cualquiera podría. Porque confío en ti». Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en agua quieta. Hannah levantó la mirada y encontró los ojos de él, que la observaban con una intensidad que no era solo estratégica. «No confío en nadie», continuó Adrián, y su voz se había suavizado apenas. «He aprendido que la confianza es un lujo que los soldados no pueden permitirse. Pero tú
Tú me encontraste moribundo en un bosque y me salvaste la vida sin esperar nada a cambio. Rechazaste mi oro. Me hablaste con dulzura cuando todos los demás me temen. Y ahora, me has dado información que podría costarte la vida si alguien descubre que la compartiste conmigo. Se inclinó un poco más, hasta que su aliento rozó la frente de ella. Si no puedo confiar en ti, dulce Hannah, entonces no puedo confiar en nadie. Hannah sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No era miedo. Era la abrumadora sensación de que alguien, por primera vez en mucho tiempo, la veía realmente. Pero yo no sé hacer eso, susurró. No soy un espía. Ni soy una soldado. Adrián levantó una mano y, con una lentitud que hizo que el corazón de Hannah se detuviera, rozó su mejilla con los dedos. Eres más fuerte de lo que crees. Lo demostraste cuando me arrastraste hasta tu casa con un brazo desgarrado. Lo demostraste cuando me enfrentaste a mí y me dijiste que la bondad pierde su valor si espera algo a cambio. Y lo demostrarás ahora. Su pulgar trazó un camino lento desde su pómulo hasta su barbilla, inclinando su rostro hacia arriba. No es una petición, Hannah. Es una orden. Porque necesito que demuestres tu valía. Como la única persona en quien puedo confiar. Ella cerró los ojos, sintiendo el calor de sus dedos contra su piel. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa. Una mezcla de miedo. Está bien, susurró. Lo haré. Pero, ¿y si fallo? Adrián sonrió, y esta vez su sonrisa no era burlona. Era cálida. Casi tierna. Entonces tendré que rescatarte, dulce Hannah. Y esa será mi excusa perfecta para tenerte de nuevo a mi lado. Bajó su rostro y, antes de que ella pudiera prepararse, sus labios rozaron los de ella. No fue un beso como el de la tarde. No fue posesivo ni urgente. Fue suave, casi reverente, como un sello sobre un acuerdo tácito. Cuando se separaron, Adrián susurró contra sus labios. Mañana empezaremos tu entrenamiento. Pero esta noche, quédate. Solo un poco más. Hannah asintió, incapaz de hablar. Y cuando él la tomó de la mano y la guió hacia el sillón junto a la chimenea, ella fue sin resistirse. Se sentó a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, escuchando el crepitar del fuego y los latidos de su propio corazón. El banquete estaba a solo una semana. Y Hannah sabía que, pase lo que pase, su vida nunca volvería a ser la misma. Aquella noche logró escuchar sin ser detectada por el enemigo. La noche del banquete terminó en un caos de carruajes y despedidas corteses. Pero Hannah no durmió. Se quedó despierta en su habitación, repitiendo mentalmente cada palabra que había escuchado en el rincón oscuro donde Lord Bruce se había reunido con el hombre de cabello canoso. La emboscada será en el Paso del Norte. 3 días después de la luna llena. Si los idiotas no pudieron matarlo la primera vez, esta es nuestra oportunidad. Si el General Blackwood muere allí, el camino hacia la capital estará despejado. A la mañana siguiente, Hannah se presentó en el despacho de Adrián con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Milord, dijo, cerrando la puerta detrás de sí. Tengo algo que contarle. Adrián la observó desde detrás de su escritorio. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos se iluminaron al verla. Habla. Lord Bruce planea una emboscada, dijo, y su voz era firme, sin titubeos. En 3 días, cuando la luna esté llena. Sus hombres atacarán a sus tropas en el paso. He visto el plano. He escuchado los nombres de los comandantes que están con él. ¿Está segura de esto, Hannah? Completamente. Adrián maldijo entre dientes. Comenzó a caminar de un lado a otro del despacho, sus pasos resonando contra el suelo de madera. Era la primera vez que Hannah lo veía perder la compostura, y el espectáculo era aterrador y fascinante a la vez. Eso lo cambia todo, dijo, deteniéndose frente a ella. Se acercó a Hannah y tomó su rostro entre sus manos.
Sus dedos, fríos y firmes, se posaron en sus mejillas con una suavidad que contrastaba con la tormenta en sus ojos. Hannah, dijo, y su nombre sonó a súplica. Has hecho más de lo que cualquier soldado ha hecho en meses. Has encontrado la pieza que faltaba. Ahora tengo todo lo que necesito para exponerlo. ¿Ante el rey? Preguntó ella. El rey convoca una reunión de altos funcionarios en 2 días, respondió Adrián, y una sonrisa fría, peligrosa, se dibujó en sus labios. Y yo llevaré pruebas irrefutables. Pero necesito que estés allí. Yo. Dijo Hannah, retrocediendo. Milord, yo no tengo lugar en una reunión real. Eres la única testigo que ha oído el plan, dijo él, tomándola de la muñeca. Eres la única que puede confirmar lo que yo denuncie. Y además, su voz se suavizó. No voy a dejarte sola. Hannah sintió que el corazón le latía con fuerza. No era miedo, era el peso de la confianza que él depositaba en ella. Está bien, dijo, tragando saliva. Estaré allí. 2 días después, el salón del trono de la capital bullía con la presencia de los altos funcionarios del reino. Generales, duques, embajadores y ministros se alineaban a ambos lados de la alfombra roja que conducía al trono de oro donde el rey Leonidas, canoso y de mirada cansada, presidía la reunión. Hannah estaba escondida detrás de una columna, vestida con el uniforme de un escribiente real que Adrián le había conseguido. Sus manos sudaban sobre el pergamino que sostenía, y cada vez que alguien la miraba, sentía que su identidad se desmoronaba. Pero entonces, Adrián entró en la sala. Llevaba su uniforme de gala, chaqueta negra con bordados plateados, botas altas hasta la rodilla, y su espada colgando del cinturón. Su cabello blanco brillaba bajo la luz de los candelabros, y sus ojos grises recorrieron la sala con la precisión de un halcón. Cuando sus miradas se encontraron, Hannah sintió una oleada de calor. Él asintió apenas, un gesto casi imperceptible, y luego se dirigió al centro de la sala donde el rey lo esperaba. Su Majestad, dijo Adrián, inclinándose profundamente. He solicitado esta reunión porque tengo información de vital importancia para la seguridad del reino. El rey Leonidas alzó una ceja. Habla, general. Adrián se enderezó. Su voz, cuando habló, resonó en todo el salón como un trueno. Hay un traidor entre nosotros. Alguien que ha estado orquestando emboscadas contra nuestras tropas y filtrando información al enemigo. Un murmullo recorrió la sala. Los funcionarios se miraron entre sí, algunos con alarmas genuinas, otros con máscaras de inocencia. ¿A quién acusas, general? Preguntó el rey, y su voz se había vuelto de hielo. Adrián se giró lentamente. Sus ojos recorrieron a los presentes hasta que se posaron en Lord Bruce, que estaba de pie cerca del trono, con una sonrisa tensa en los labios. Acuso a Lord Bruce, dijo Adrián, y su voz cortó el aire como una espada. De conspiración, traición y usurpación de la autoridad real. El silencio fue absoluto. Lord Bruce soltó una carcajada que sonó hueca. Yo. Dijo, colocando una mano sobre su pecho en un gesto teatral. General Blackwood, ¿ha perdido la cabeza? Soy la mano derecha del rey. He servido a este reino durante 20 años. Y has traicionado ese servicio durante 2, respondió Adrián, sin inmutarse. Tengo pruebas. Adrián hizo una seña y un asistente real se acercó con una bandeja de plata. Sobre ella descansaban los documentos que Hannah había ayudado a reunir, el mapa del Paso del Norte, las cartas con el sello de Bruce, y una declaración jurada de un soldado que había visto a Bruce reunirse con agentes del enemigo. Todo esto, dijo Adrián, señalando la bandeja. Lo he recolectado en los últimos meses. Pero la prueba definitiva llegó hace 2 días, durante el banquete que ofrecí en mi mansión. Se volvió hacia la columna donde Hannah estaba escondida. Hannah, dijo, y su voz era un llamado. Acércate. Hannah sintió que todos los ojos se posaban sobre ella.
Su corazón galopaba, pero sus piernas se movieron por sí solas, llevándola al centro de la sala. Se arrodilló ante el rey con la cabeza gacha, tal como le habían enseñado. Su Majestad, dijo Adrián, señalándola. Esta joven fue testigo de la conversación de Lord Bruce con su mensajero. Escuchó los nombres. El rey observó a Hannah con ojos escrutadores. ¿Es cierto lo que dice el general? Sí, Su Majestad, respondió Hannah, y su voz tembló apenas, pero luego empezó a exponer todo lo que había oído. El murmullo se convirtió en un griterío. Los funcionarios se giraron unos a otros, buscando al hombre de cabello canoso. Lord Bruce palideció. Esto es un montaje, gritó, dando un paso al frente. Esta mujer es una sirvienta. Una repostera. ¿Cómo puede su testimonio tener valor? Porque es la única que no tiene nada que ganar mintiendo, respondió Adrián, y su voz era un hacha que cortaba la mentira de Bruce. Es una repostera, como usted dice. Una simple repostera que se encontró conmigo en el bosque, que me salvó la vida, y que luego descubrió una conspiración contra el reino. ¿Acaso cree que alguien habría orquestado todo esto para incriminar a un hombre tan insignificante como usted? El rey se puso en pie. Su voz, cuando habló, era el trueno antes de la tormenta. Lord Bruce. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Bruce sonrió, pero su sonrisa era la de un animal acorralado. Sus ojos se posaron en Hannah, y por un instante, ella vio algo terrible en ellos, la certeza de que estaba perdido, y la intención de llevarse a alguien con él. Sacó un cuchillo de su traje en un acto de locura. Esta mujer, dijo Bruce, señalando a Hannah. Es una mentirosa. Una prostituta que el General Blackwood ha colocado en mi camino para desacreditarme. La sangre de Hannah se heló. Pero antes de que pudiera hablar, Adrián se interpuso entre ella y Bruce. Toque a esa mujer, dijo Adrián, y su voz era tan fría que el aire pareció congelarse. Toque un solo cabello de su cabeza, y le juro que no saldrá vivo de esta sala. Hannah, cansada de que ese hombre la tratara como un objeto, le lanzó un puñetazo justo a la nariz, haciendo que tirara el cuchillo. Bruce rió de dolor, pero su risa era nerviosa. ¿La proteges, general? ¡Qué conmovedor! Tal vez sea verdad que es tu amante. Tal vez por eso te atreves a... Basta. Gritó el rey, y su voz silenció la sala. Lord Bruce ha sido acusado de traición. Los documentos y el testimonio presentados son suficientes para abrir una investigación formal, arréstenlo. Estará bajo vigilancia hasta finalizar la investigación. Los guardias reales avanzaron hacia Bruce. Por un momento, pareció que iba a resistirse. Sus manos se cerraron en puños, y su mirada se posó en Hannah con una furia tan pura que ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero entonces, Bruce sonrió. Era una sonrisa torcida, derrotada, pero aún peligrosa. Esto no termina aquí, Blackwood, dijo. Y mientras se lo llevaban, Adrián colocó su mano sobre la espalda de Hannah y la guió hacia un rincón de la sala, lejos de las miradas curiosas. ¿Estás bien?, preguntó, y su voz había perdido toda la dureza del momento anterior. Estoy temblando, admitió ella, riendo nerviosamente. Pero creo que estoy bien. Adrián la miró con una intensidad que no había mostrado durante la reunión. Su mano se deslizó por su espalda hasta posarse en su nuca, y la atrajo hacia él con una lentitud que hacía arder cada segundo. «Has sido valiente», susurró contra su oído. «Más valiente que cualquier soldado que haya conocido». «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió ella, sintiendo que las piernas le cedían. Adrián sonrió. Era una sonrisa que Hannah no había visto antes, cálida, genuina y llena de una promesa. El jardín de la mansión Blackwood era un laberinto de rosales y fuentes de mármol, iluminado por linternas de papel que colgaban de las ramas de los árboles. La luna, llena y brillante,
bañaba los pétalos de las flores con una luz plateada, y el aroma a jazmín y tierra húmeda llenaba el aire. Adrián y Hannah caminaban en silencio por el sendero de piedra, sus pasos sincronizados como si llevaran años haciendo aquel recorrido juntos. La tensión del día, la conspiración, la reunión real, la mirada de Lord Bruce, se había disipado, dejando espacio para un momento más tranquilo. «No me has dicho cómo te sientes», dijo Adrián, rompiendo el silencio. «Después de todo lo que ha pasado». Hannah levantó la mirada hacia él. La luz de la luna suavizaba sus rasgos, haciéndolo parecer más joven. «Estoy confundida», admitió. «Hace unas semanas era solo una repostera que vendía pasteles en el mercado. Y ahora he estado en el salón del trono. He acusado a un lord del reino. He besado a un general». Adrián sonrió, una sonrisa pequeña y genuina que apenas curvaba sus labios. «¿Y eso te confunde?» «Me confunde que no quiera que termine», dijo ella, y su voz era apenas un susurro. «Que quiera seguir sintiendo esto». Él se detuvo en medio del sendero y se giró hacia ella. Su mano encontró la de ella, y sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que sorprendió a ambos. «Yo no he tenido una vida fácil», dijo Adrián, y su voz era baja, como si estuviera compartiendo un secreto. «He pasado más tiempo en campos de batalla que en hogares. He visto a amigos morir, a enemigos rendirse, a reyes y mendigos suplicar. Y en todo ese tiempo, nunca había encontrado a alguien como tú». Hannah sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Alguien como yo?» «Alguien que me mire sin miedo», dijo él, levantando su mano para rozar su mejilla. «Alguien que me hable con dulzura. Alguien que se preocupe por mí sin esperar nada a cambio». Sus dedos trazaron un camino lento desde su mejilla hasta su barbilla, inclinando su rostro hacia arriba. «He pasado toda mi vida construyendo muros, Hannah. Muros para protegerme de los traidores, de los enemigos, de las decepciones. Pero tú has derribado cada uno de ellos sin siquiera intentarlo». Hannah sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Qué hacemos con todo esto?». Adrián la observó en silencio durante un largo momento. La luna brillaba en sus ojos grises, y por un instante, Hannah vio en ellos algo que nunca había visto antes: esperanza. «Ahora», dijo, y su voz era una promesa. «Ahora construimos algo nuevo. Juntos». Bajó su rostro y sus labios rozaron los de ella. No fue un beso urgente ni posesivo. Fue suave, tierno, como el inicio de una conversación que apenas comenzaba. Cuando se separaron, Adrián la tomó de la mano y la guió hacia un banco de piedra cubierto de musgo. Se sentaron juntos, tan cerca que sus hombros se rozaban, y contemplaron el jardín iluminado por la luna.